Hola, ¿qué tal, gente? Estamos en un nuevo video para este canal. En esta ocasión mencionaré algunas de las lesiones más comunes en un delantero en el fútbol. Hablando desde los tejidos externos como es la piel hasta los más profundos como es el sistema nervioso. Intentando abarcar las lesiones más comunes y sus puntos generales. Entonces espero pueda serte de utilidad este video, así que comenzamos. Comenzando por las lesiones dérmicas o también llamadas lesiones en piel, tenemos la ampolla por fricción. Esta lesión, también llamada ámpula, es la acumulación de líquido entre las capas de la piel, debido al roce repetitivo. Ocurre cuando la piel se somete a fricción constante, lo cual puede generar irritación, separación de las capas de la piel y cierta molestia o dolor incluso. Generalmente es causada por el uso de zapatos ajustados o nuevos. También durante el juego se puede causar debido al cambio de dirección, de velocidad o por el salto a la hora de rematar el balón. Además de eso, también un factor importante para la presión de este es la humedad dentro del zapato, ya sea por el sudor o por el material del mismo. Por lo general, este tipo de lesiones no requieren ningún tratamiento. Sin embargo, si esta llega a ser muy molesta o impide la realización de actividad con normalidad, es recomendable drenarla. Esto mediante el uso de una jeringa esterilizada, manteniendo la piel intacta, manteniéndola en un ambiente seco y esterilizado, evitando posibles infecciones debido a esta. Además, se recomienda el cambio de calzado y el uso de calcetas especiales que eviten el roce y posterior aparición de nuevas ampollas. La siguiente lesión es el callo, o también llamado callosidad. Este no es más que el aumento de cantidad de células de la piel, debido a múltiples lesiones o múltiples impactos recibidos en la zona afectada. En este caso, la planta del pie generalmente. Puede ser la respuesta a múltiples ampollas aparecidas en una misma zona, ya sea por el apoyo del jugador, por la zona de contacto del balón. Por lo general, esta lesión tampoco requiere ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, si llega a ser muy molesto para la marcha o la realización de actividad física, puede limarse con la intención de reducir el volumen de este y que la realización sea lo más normal posible. Por último, en las lesiones más comunes en la piel en un futbolista, existen las abrasiones, o también llamadas raspaduras. Son heridas superficiales donde se desprenden capas externas de la piel. Pueden llegar a arder o sangrar levemente. Estas se generan por caídas, contacto con el césped o por choques o impactos con otros jugadores. Lo ideal en este caso es lavar, desinfectar y cubrir la herida, evitando la posible contaminación y permitiendo una buena cicatrización del tejido. Continuando con el siguiente tejido, a nivel de profundidad en el cuerpo, es el músculo. La primera lesión de la cual se hablará es la contractura. Este es el acortamiento involuntario y doloroso del músculo, es decir, contrae. Durante este movimiento no hay una ruptura, sin embargo, la tensión limita el movimiento y genera cierto dolor. Por lo general se da por una sobrecarga de ejercicio, una mala hidratación o un esfuerzo repetitivo durante mucho tiempo. El tratamiento ideal por lo general consiste en compresas de calor, masajes, estiramientos e hidratación. La siguiente lesión es la distensión muscular, es decir, el estiramiento normal de las fibras sin una ruptura significativa, es decir, microdesgarros a nivel de la fibra del músculo. Generalmente se dan por un mal calentamiento, un gesto explosivo como lo puede ser un salto o un cambio de velocidad, o la simple fatiga del músculo, es decir, al igual que la contractura, por un sobreuso. El tratamiento para esta lesión consiste en hielo, un reposo relativo y estiramientos suaves. Por último, en las lesiones musculares aparece el desgarro. Esta puede ser la ruptura parcial o total de las fibras. Esta genera un dolor agudo e intenso. Limita el músculo y hace que éste pierda fuerza. Además puede estar acompañado de hematomas. Su principal causa es por esfuerzos bruscos, como lo puede ser un sprint o un cambio de dirección, un salto inclusive. Además de eso, se puede causar por golpes directos o por fatiga. Lo ideal para la recuperación de esta lesión es evitar la cirugía a toda costa, puesto que su tiempo de recuperación puede ser muy prolongado. Lo ideal es el reposo absoluto del jugador, además del uso de hielo, para posteriormente realizar estiramientos, primero estáticos y después dinámicos. El siguiente tejido a tratar es el tendón, el cual es la unión entre un hueso y un músculo, lo cual le permite el movimiento a este. Una de las lesiones más comunes en un futbolista es la tendinitis rotuliana, o también llamada rodilla del saltador. Esta lesión es la inflamación del tendón que se encuentra bajo la rótula. Su principal causa se da por los saltos, los remates fuertes o la sobrecarga del entrenamiento. Por lo general, causa dolor al saltar, al correr o subir escalones inclusive. Entre su tratamiento se encuentran los ejercicios excéntricos, es decir, aquellos que provocan que el músculo tenga un movimiento de estiramiento bajo cierta tensión, mediante el uso de herramientas como lo puede ser la mancuerna.
Además de eso, se recomienda el uso de compresas de hielo y la reducción de la carga de la actividad física hasta la recuperación total. La siguiente lesión es la tendinopatía de Aquiles, es decir, la degeneración del tendón de Aquiles por exceso de tracción. Este se genera por sprints, la práctica de entrenamiento en superficies duras, además de una carga excesiva. Por lo general causa un dolor intenso en el talón de Aquiles, una rigidez sobre todo en las mañanas, además de un engrosamiento del propio tendón. Su tratamiento suele ser algo parecido al de la tendinitis rotuliana, mediante estiramientos, ejercicios excéntricos, además de un reposo parcial o total dependiendo la molestia que se pueda generar. Finalmente, para este tejido, mencionaremos la tendinitis isquiotibial. Esta no es más que la inflamación del tendón en la zona profunda del glúteo, es decir, la parte posterior o parte trasera del mismo. Por lo general se causa por sprints o cambios de dirección bruscos, y al igual que las otras tendinopatías mencionadas anteriormente, su tratamiento suele incluir las compresas de hielo, los estiramientos ya sean dinámicos o estáticos, además de ejercicios con los cuales fortalecer la zona afectada. Ahora continuamos con las lesiones de ligamento, las cuales se encargan de unir un hueso con otro, lo cual le permite una estabilidad y un mejor equilibrio a estas estructuras. La primera lesión a mencionar es la más común de este tipo de lesiones. Es la lesión del ligamento cruzado anterior. Esto se da como consecuencia al aterrizaje de acciones bruscas, como lo pueden ser giros, cambios de velocidad o aterrizajes a saltos, además de las frenadas bruscas, lo cual afecta la estabilidad de la rodilla, genera un chasquido y un bloqueo de la misma. En la mayoría de los casos requiere cirugías, y su rehabilitación puede llegar de los 6 e incluso a los 9 meses. La siguiente lesión, aunque común, pero con una menor tasa de incidencia que la anteriormente mencionada, es la ruptura del ligamento colateral medial. Esta lesión se da por golpes laterales o choques, ya sea con jugadores rivales o compañeros, además de un valgo forzado. Generalmente genera dolor en la cara interna de la rodilla afectada. En este caso, para su tratamiento médico, se recomienda el uso de una rodillera, además del uso de ejercicios de fisioterapia para fortalecer nuevamente la estructura, además del uso de compresas de hielo. Finalmente, la última lesión a tratar de este tipo es la lesión del ligamento posterior por impacto directo en la tibia. Esta tiende a ser menos común, sin embargo, esta es dolorosa y causa inestabilidad. Se causa por golpes y caídas en flexión, además de traumatismos directos, como lo puede ser choques con otros jugadores o con los postes de la portería. Por lo general requiere ejercicios de fisioterapia, además del reposo de la actividad inmediata, y posteriormente ejercicios para fortalecer los cuádriceps. Cabe mencionar que tanto la lesión de ligamento como la lesión de tendón son de las más graves, puesto que al ser estructuras que están sometidas a cierta tensión, una vez que se lesionan, pierden esa capacidad de tensión, lo cual puede limitar considerablemente la práctica deportiva. Ahora, pasando a las lesiones de tejido óseo o de hueso, nos encontramos con la fractura por estrés. Esta lesión se caracteriza por la aparición de microfracturas por sobreuso o acumulación de impactos, ya sea por entrenar en superficies duras, por un exceso de volumen en el entrenamiento o una mala técnica durante el mismo. Además, puede causar dolor progresivo al correr o saltar sobre todo. Para el tratamiento de esta lesión se recomienda principalmente el reposo e inmovilización parcial de la parte afectada, en este caso las piernas. Además de eso, se recomienda una reducción en la carga de entrenamiento hasta que se recupere por completo el atleta. La siguiente lesión a tratar es la fractura de los metatarsianos, es decir, la ruptura de los huesos del pie. Esto se puede dar por impacto o torsión. Se puede dar mediante pisotones, bloqueos de tiro o golpes directos, ya sea con jugadores del propio equipo o jugadores rivales. También se puede dar por golpes, ya sea en la superficie del juego o incluso con las propias porterías, lo cual puede generar un dolor al pisar afectando la marcha del jugador. Para su tratamiento, se recomienda el uso de la bota ortopédica, o férula también llamada, el uso de compresas de hielo, además de un reposo absoluto, que puede abarcar de 4 a 6 semanas, o incluso más si la lesión se agravara. Finalmente, en la parte de las lesiones óseas tenemos la fractura de clavícula. Esta lesión puede no estar muy considerada debido a la naturaleza del propio deporte. Sin embargo, para el caso de un delantero, estos están muy expuestos a este tipo de lesiones. Esto debido a los choques hombro con los defensas o en los duelos aéreos, puesto que se pueden dar las lesiones si se produce una caída defectuosa, lo cual puede limitar el movimiento del brazo y generar un dolor muy agudo, afectando también la marcha y el desarrollo del juego. Para el tratamiento de esta lesión se requiere una cirugía lo antes posible, además del uso de analgesia para contrarrestar el dolor, además el uso de un cabestrillo posterior a la cirugía, esto con el fin de mantener inmovilizado el brazo y evitar que se agravara la lesión.
Finalmente, el último tejido que encontramos es el tejido nervioso. Y para ello, la primera lesión que se mencionará es la neuropraxia. Es una lesión reversible y sin daño estructural. Es causada por golpes directos o compresión del nervio de la zona afectada, como pueden ser las extremidades. Provoca un entumecimiento y una debilidad temporal del mismo. Por lo general, su tratamiento incluye el descanso, la compresa de hielo y una movilidad suave para recuperar poco a poco la movilidad. La siguiente lesión es el pinzamiento del nervio ciático, la cual, al igual que la lesión anteriormente mencionada, es una compresión del nervio, en este caso en la zona lumbar, es decir, la zona de la espalda. Esta lesión causa un dolor que se irradia la pierna, lo cual provoca un hormigueo y debilidad en la misma. Las principales causas de esta lesión es la sobrecarga lumbar, es decir, sobrecarga en la zona de la espalda, además de golpes en esta misma zona. Su tratamiento consta de estiramientos, ya sean dinámicos o estáticos. Además de eso, requiere fisioterapia, al igual que ejercicios que fortalezcan el core. Esto con el fin de fortalecer y dar un mejor equilibrio en esta zona del cuerpo. Finalmente, la última lesión a mencionar en este video es el síndrome del túnel tarsiano. Esta lesión se da en el nervio tibial, el cual es comprimido por el túnel del tobillo, lo cual causa dolor en la planta del pie, quemazón y hormigueo. Esta lesión es común en deportistas que corren grandes distancias, como lo puede ser el delantero o el mediocampista en el caso del fútbol. Se da principalmente por el uso de calzado ajustado, el sobreuso de las extremidades o el entrenamiento en superficies inadecuadas. Su tratamiento principalmente consta en el reajuste del calzado, como lo puede ser un calzado más cómodo o más ajustado dependiendo su caso. Además de eso, también el reposo total de la actividad, además de ejercicios de fisioterapia, esto con el fin de recuperar la movilidad y fortalecerse después de la lesión. Esto con el fin de regresar en un mejor estado para la siguiente competencia. Y bueno, estas fueron algunas de las lesiones por tejido más comunes presentes en los delanteros del fútbol. Algunas pueden variar su tratamiento o síntomas dependiendo la gravedad de la misma. Cabe mencionar que no son todas. Las lesiones faltantes serán mencionadas en posteriores videos. Mientras tanto, me despido. Espero haber podido aclarar algunos de los puntos básicos de las lesiones mencionadas. Así que mientras me despido y te veo en próximos videos.